Buenas tardes alumnos, soy el profesor Waldo Frías, profesor de tercer año primera división del turno tarde del ISMODE en la materia, práctica docente. Este video vamos a ver contenidos del módulo 2 del curso de nuevas estrategias teóricas prácticas para la aplicación en la planificación, en los niveles formales orientados a las características evolutivas en la práctica y residencia 3. El módulo 2 tiene que ver con aspectos didácticos indispensables para optimizar la práctica docente. Vamos a iniciar con una frase motivadora. Albert Einstein decía que la motivación más importante para trabajar tanto en la escuela como en la vida es el placer en su resultado y el valor de dicho resultado para la comunidad. Tiene que ver con el impacto social que produce lo que hacemos. Cuando me inicié en un contexto rural, todas las metodologías, todas las estrategias que había aprendido en mi formación se dieron, en este caso, como en el ejemplo, en la imagen que tienen ahí, como que me faltaban herramientas, no funcionaba con mando directo, no funcionaba con distintas metodologías, asignación de tarea, trabajo en circuito, todo eso fracasaba. Entonces a partir de ahí me tuve que reinventar o ir aprendiendo, innovando y buscando estrategias que me permitan trabajar con un grupo de plurigrado desde 4 años a 14 años en una comunidad wichí. Entonces, todas estas, pensar cómo trabajar, entonces creo que la microenseñanza, el trabajo en grupo me ayudó mucho, la asignación de actividades donde los grandes dirigían a los chicos y enseñaban también como pequeños docentes que me acompañaban en este trayecto, ¿no? Entonces ellos también aprendían. Bueno, cuando nos referimos a técnicas, tiene que ver con cómo el docente cómo es la dinámica de la clase, del docente, ya sea que puede ser una instrucción directa, donde él es el protagonista, el alumno solamente es un receptor, o puede tener un estilo de indagación, de exploración, el alumno libre que aprende desde la guía del docente, de la orientación. El alumno es el que produce el conocimiento y construye, no es solamente un receptor, una caja boba que recibe, repite y produce el aprendizaje por repetición. No, es un alumno que construye. Cuando nos referimos a estilos de enseñanza, tenemos desde los viejos paradigmas, antiguos paradigmas, los tradicionales, los participativos, los cognitivos. Es importante diferenciar estos estilos participativos, constructivistas y de los tradicionales, como el mando directo y la asignación de tareas, que generalmente cuando nos iniciamos son los métodos que aplicamos. Y como les contaba recién, no es lo mismo en la práctica en una escuela ideal donde uno se va formando a cuando por ahí le toca un contexto rural donde en un lugar de la niños de la comunidad wichí son libres, como les contaba, de diferentes edades. Entonces tuve que aplicar métodos más participativos, como aplicando la microenseñanza, donde los grandes tenían tareas asignadas para enseñar a los más pequeños. De paso se produce una retroalimentación y entonces de esa manera también me fueron ayudando en este trayecto, pero para eso hubo un proceso, hubo que probar, pensar, a ver cómo se puede solucionar, porque los circuitos, por ejemplo, no funcionaban. Entonces, desde ahí, bueno, ya fuimos construyendo estas metodologías participativas y de ahí ya entrar en metodologías constructivistas en ese contexto. Las constructivistas, cognitivas, como el descubrimiento guiado, la resolución de problemas, la creatividad, la exploración, la indagación, son metodologías
que se aplican mucho, hay que trabajar todos, ¿sí? Todas las metodologías, en lo posible no casarse con una sola y con un solo estilo, ¿sí? Un docente tiene que saber manejar porque tiene diferentes grupos y un estilo puede funcionar con uno o con otro. Lo mismo pasa con las estrategias. Las estrategias, uno tiene un grupo de alumnos que es diferente, dentro de ese grupo de alumnos tiene alumnos que también son diferentes en la diversidad, ningún grupo es igual, heterogéneo, son todos. Entonces, para eso tenemos que manejar metodología, estrategias, tenemos que manejar siempre una planificación, y de esa manera nos va a permitir desarrollar más con éxito la clase, ¿no? Métodos global, analítico y mixto son métodos que aplico mucho con deportes individuales y deporte en conjunto, ¿sí? El global puro, polarizado, el analítico puro, secuencial progresivo, o el mixto, que es la combinación de los anteriores. El global puro es un método donde, por ejemplo, acá en la imagen, en una destreza de la gimnasia como es el rol adelante, el alumno realiza repeticiones luego de la demostración del docente y bueno, se le van marcando errores en alguna de las fases, pero sigue haciendo repetición completa. En el polarizado, el docente tiene que hacer foco y el alumno también en una parte de la destreza, pero hace la secuencia completa. Y en el modificado es donde se le pone una ayuda con en este caso, un plano inclinado, ¿no? Para que sea, pero siguen haciendo en los tres el movimiento completo, la destreza completa, ¿sí? Acá en el número 2, por ejemplo, como les decía, el global polarizado hace foco en la agrupación del cuerpo. Quizá en otro momento hará foco en el apoyo de mano. Bueno, continuamos con el método analítico. El analítico tiene tres tipos: analítico puro, donde se trabaja las fases. Ustedes ya conocen lo que son las fases de la destreza, de los deportes, de las técnicas, de los fundamentos. Entonces se trabaja una fase. Por ejemplo, vamos a trabajar el apoyo de mano. Luego trabajaremos la entrada, la agrupación, y bueno, después se junta todo. El analítico secuencial va respetando la secuencia, ¿sí? Primero el apoyo de mano, apoyo de nuca, de espalda, agrupación, bueno, pasaje. En el progresivo también va trabajando de fase de a dos, se agrega una más y así hasta lograr la destreza completa. El método mixto, en este caso, como las imágenes hablan por sí solas, es un trabajo de vóley donde se trabaja el juego global, sea un partido de mini vóley. En primaria se trabajamos con mini vóley particularmente, y bueno, y trabajamos el juego global, luego pasamos al analítico, el fundamento. Entonces se puede dar en una clase o durante toda la unidad didáctica. Y volvemos a nuevo al juego global. Vamos en ese ida y vuelta ahí en ese trabajo. Global, analítico, global, analítico. La dinámica de la clase de educación física, bueno, es importante que la salida al patio sea ordenada. La toma de asistencia, hay que buscar estrategias para que no quite tiempo de la clase. El plan de clase siempre tiene que estar estudiado, los trabajos de los alumnos tienen que ser individuales, buscar la manera, trabajo individual, trabajo en grupo, juegos de organización para organizar, para formar grupos, armado de grupos de clases fijos, introducción, explicación de la tarea, es muy importante, determinación del rol del juego, tareas simultáneas que sean masivas, es cuando hacemos el trabajo individual, y nuevas formas de enseñar, de aprender, tienen que ver también con el aprendizaje cooperativo que usamos mucho en educación física, la gamificación que también utilizan en las otras áreas. Nosotros somos juego por excelencia y es nuestra metodología principal el juego, tengan en cuenta eso. Y
Bueno, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, neurociencias. Por ejemplo, doy un ejemplo del trabajo aprendizado basado en proyectos. Nosotros hacemos proyectos para el Día del Niño con alumnos, donde los alumnos de séptimo grado son los que organizan. Entonces eso a ellos ahí aprenden un montón de cosas, vuelcan todo lo que aprendieron durante el área de educación física durante todo su ciclo escolar y trayectoria, entonces después aplican, ellos arman juegos para los más pequeños, para el Día del Niño, en estaciones, las famosas kermés, ellos son los encargados. Bueno, la conclusión es que hay que evitar las monotonías de las prácticas. El docente debe manejar todos los estilos, no casarse con una sola, ¿sí? Y bueno, darle un sentido a la educación física, a lo que se va a enseñar, si no se enseña formas. Yo no le estoy dando recetas a ustedes, no le estoy dando formas. Ustedes tienen que investigar, estudiar y después van a encontrar su estilo aplicando distintos métodos.